trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, un gusto nuevamente encontrarnos en una nueva emisión de Protagonistas por Siempre. Y hoy los voy a invitar a hacer un viaje por la historia, por el tiempo, y nos vamos a remitir a nuestra Buenos Aires colonial. Vamos a volver a escuchar esas historias de amor que tallaron tanto en nuestra cultura, de personajes muy conocidos, como Mariquita Sánchez de Thompson, como Felicitas Guerrero, como Victoria Ocampo, como la historia del expresidente Marcelo Torcuato de Alvear y Regina Pacini, y tantos otros que no solamente le dieron ese sabor tan particular, sino que gracias a ellos nuestra cultura fue avanzando y permitió que nuestra Buenos Aires colonial, de a poco, se fueran convirtiendo en la gran aldea que después se transformó en una ciudad cosmopolita. Me voy a encontrar con dos profesionales del turismo, la señora Rita Baschetti y el señor Emiliano Natale, y juntos en el próximo bloque nos van a ir contando todos esos secretitos que hicieron tan sabrosa esta historia y que ellos, a través de Senderos Porteños, han titulado La Pasional Buenos Aires. Así que no se lo pierdan porque realmente va a ser muy interesante y vamos a saber más de esta época de la historia de Buenos Aires. Ya venimos. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Bueno, un gusto tenerlos acá. Hola, ¿cómo estás, Rita? ¿Cómo estás, Patricia? Muchas gracias. No, al contrario, y Emiliano, vos ya estuviste cuando compartiste con el arquitecto, ¿no es cierto? Bueno, me van a contar un poquito cómo nace Senderos Porteños, cuál es el objetivo, qué es lo que hace cada uno de ustedes. A ver, comienza la señora. Y en realidad Senderos nace un poco por la inquietud de ambos, que ya venía hacía mucho tiempo, de decir tenemos que hacer algo juntos, nos conocíamos de hace años y este verano se dio, teníamos más tiempo también y entonces pudimos planearlo mejor y bueno, creo que se dan las cosas en el momento que se tienen que dar también. Muy bien, ¿cuál es el objetivo, Emiliano, de Senderos Porteños? Nosotros al trabajar con el turismo local, con el público local, lo que queremos es que conozcan Buenos Aires de una manera distinta a partir de sitios turísticos que no conozcan, porque al trabajar con el local es más difícil. Digo, los city tours, los paseos con sus temáticas respectivas que están armados apuntando a un turismo extranjero, están armados de una manera para mostrarles un pantallazo de la ciudad. Y nosotros, a diferencia de eso, al trabajar con el turismo local, no podemos hacer un pantallazo porque no resultaría atractivo. Las personas conocen la ciudad, las personas que viven en el conurbano, claro, lógicamente, capital, no es la misma situación que un turista. Entonces una de las maneras para volverlos más atractivos los circuitos es tematizarlos. Claro. Entonces nosotros les asignamos a cada circuito una temática específica. Muy bien, así pueden trabajar también porque eso de estar, a veces nosotros hemos hecho obviamente en otros países turismo y te dicen, acá estuvo fulano, acá estuvo mengano, te ametrallan con cosas que después uno ni se acuerda más de lo que te dijeron. En cambio, si es temático, es mucho más sencillo. Sí. Bueno, vamos a empezar haciendo un viaje muy lindo al siglo XVIII, nos vamos un poquito lejos, y ya un romance que talló bastante, ¿no es cierto, Emiliano? Que fue el de Panchita Aldao, con el señor Carlos Ortiz de Rosas, que era un abuelo, tatarabuelo de... Él era el tío. Ah, el tío, de que El después tío, iba a ser el gobernador de Juan Manuel de Rosas. Sí. Era el tío, sí, y era también el sobrino nieto
del gobernador saliente, porque cuando la historia ocurre no era el gobernador el tío abuelo, sino era Andanaí. ¿No, Claro. José? Sí, Andanaí. Bueno, pero nosotros pensamos todos que en aquella época, como era la mujer estaba muy sujeta a los mandatos familiares y su libertad era muy, digamos así, escasa, digamos que eran todas niñas que no transgredían absolutamente nada, pero nos equivocamos bastante, porque le buscaban la vuelta Y a hacer lo mismo que hace cualquier mujer joven. Lograban En cualquier transformar al siglo. personal doméstico como un batallón de cómplices para la entrada y salida de la casa. Bueno, contanos un poquito a qué recurrieron estos jóvenes. La historia comienza- Francisca Aldao y Carlos Ortiz de Rosas. La historia comienza en el año 1746, en las Pascuas de ese año. La catedral estaba en construcción, estaban en obras, entonces no la pueden usar como la estaban usando tradicionalmente para las fechas tan importantes, religiosas. Y bueno, entonces van a elegir como centro de culto para la Semana Santa la iglesia de San Francisco. Y es entonces ahí donde se conoce Francisca Panchita Aldao con nuestro personaje Carlos Ortiz de Rosas. Y ella lo mira a él y ella... Y ya esas miradas dicen todo, ¿no es Sí. cierto? Porque no tenían la menor libertad las mujeres, ya solamente con la mirada Claro. tenían que darse cuenta de que era lo que estaba pasando. Claro, y ¿no? Carlos lo mismo. Entonces, después de la misa, él empieza a merodear por la casa de ella hasta que intercepta a un criado de ella, Santiaguillo. Sí, Santiaguillo, sí. Y le entrega una... Y ella le va a entregar... Él le va a entregar una carta a ella. Y bueno, y ella lo va a invitar a su casa, a él, por la noche. Claro, a mí lo que más me llamó la atención es que ella vivía, por supuesto, era una niña que vivía con sus padres. Sí. Si bien las casas eran muy grandes, pero ella hace pasar a este amante, Sí. ¿no?, a la habitación de ella. Sí. O sea, que tan rápidamente ella transgrede las normas sociales. Sí, pareciera increíble. Uno La piensa en verdad la que época de la siglo colonia y XVIII. cree que no, pero... Inclusive en uno de los encuentros la madre casi entra y cuando está por entrar es llamada por el marido. Entonces se salvó Carlos Ortiz de Rosas, si no era descubierto. Eran descubiertos. Aparte, también tenía que poner en movimiento todo un operativo. Con el personal Con doméstico. todos eran cómplices los Complicidad. criados, que me imagino que para que guardaran silencio tenían Recibían que un darles ex. algún tipo de gratificación. Es muy probable. Porque si llegaban a hablar, ¿no? Y esta chica se arriesga de esa manera tan increíble, porque yo me imagino que el castigo sería muy severo. ¿Qué opinas, Rita? Sí, en caso de ser seguro. descubierta. Más que castigo, fue lo que realmente pasó. O sea, alguien que era descubierto haciendo eso, prácticamente cavaba su tumba. Ningún hombre después quería a esa persona. esa mujer mujer no tenía mucha escapatoria. O terminaba en un convento, o solterona, o lo que pasa después con Pancha, ¿no? Sí, Queda muy mal claro, en la porque sociedad. Inclusive el ambiente era muy reducido, muy escaso, porque vos me comentaste que en el recreo, como digo yo, que la ciudad era muy pequeña, apenas 8 cuadras para todos Y lados. calculemos desde la Plaza Mayor, lo que es hoy Plaza de Mayo, a la altura aproximadamente de lo que hoy es Viamonte, había un río, Sí. un poco límite. Y a Sí. la altura de lo que hoy es la calle Chile, aproximadamente, estaba el otro río. Entonces ese era el límite de la ciudad más linda, la parte de la gente más influyente. Después, bueno, eran los suburbios, pero Claro. estamos hablando de pocas cuadras. Muy ¿no? poquitas cuadras. Estamos hablando del siglo mediados del siglo XVIII, Sí. ¿no? O sea que ni siquiera todavía llegaban los vientos de la independencia, ¿no? Seguíamos siendo la colonia, Claro, no ya que podemos teníamos, ¿no es cierto?, el virrey. Sí. El virrey. Seguime contando, entonces, esta chiquita osada, Sí. porque imagino que sería muy joven, Hasta que una noche él no aparece y ella se inquieta y bueno, va a averiguar por qué no aparece y se entera que es porque él está enfermo en cama. Y bueno, entonces ella dice que es una buena oportunidad para que ahora ella conozca la casa de él. Entonces después se dan cuenta que compartiendo los espacios también tienen más posibilidades. Y entonces se siguen encontrando hasta que una vez se ve que en estas salidas los padres escuchan un ruido
vienen escuchando ruidos y hacen cerrar la puerta de atrás bajo llave. Por los ruidos que vienen escuchando, por los encuentros estos fortuitos. Y ella se hizo hacer una copia de esa llave para poder salir. Una noche la puerta estaba abierta y se olvidó la llave. Y cuando regresó la puerta ya estaba cerrada. Entonces, desesperada, va a la casa de Carlos Ortiz y quiere contarle que no puede entrar a su casa. Se la cerraron con llave. Pero él estaba jugando a las cartas en la casa de otra amiga. Y no puede abandonar la partida de cartas porque en ese momento estaba muy mal visto, era de mala educación hacer eso. Le dice que cuando que vaya a la casa de su amiga, que cuando termine le va a pasar. Y ella lo estaba esperando en su casa. Y entonces ahí es donde Carlos Ortiz la manda a la casa de la amiga, y que bueno, por supuesto al día siguiente pase la noche en la casa de una amiga, pero obviamente... Ahora yo digo, qué cosa más increíble que estamos en el siglo XVIII y que los padres no se dieran cuenta de que la chica no estaba en la casa. Medio raro todo esto, ¿no? Los dormitorios, el problema va a ser cuando viene un amigo del padre de Panchita a hospedarse en la casa porque estaba enfermo. Entonces, como los hospitales no tenían buena reputación, era mejor que esté en una casa. Claro, ahí entonces se les corta un poco el romance. Y porque le sacan el cuarto dormitorio a Panchita, que tiene que compartirlo con las hermanas. Claro, entonces ahí está muy vigilada. Sí. Ahora, la actitud de don Carlos realmente de muy poco caballeresca, ¿no? Sí, porque cuando realmente se descubre todo esto, lo descubre el papá, don Jerónimo, es el papá de ella, descubre este affair. Y él se comporta de una forma muy ruin, porque no afronta el compromiso, ¿no? Y sabía que esto le traía a la pobre chica... no solamente no lo afronta, sino que empieza a hablar muy mal, que nunca sabremos hasta dónde era verdad, pero empieza a dejarla muy mal parada en la sociedad. Claro, porque él no quería casarse con ella. No. Según él nunca había ofrecido matrimonio, ella había entendido que sí, bueno, eso puede ser un malentendido, pero... Sí, porque en una de las noches que cuando casi lo descubren, él le dice a ella, sos la primera mujer a la que deshonro, yo sabré honrarte. Y ella lo toma como una promesa. Bueno, pero igualmente él sabía muy bien el mandato social de esa época y lo que esa pobre chica después se atenía si él no cumplía con su deber de caballero, digamos así, ¿no? Pero al final, a mí lo que me da lástima de esta historia, porque yo la he leído, es que al final termina de forma trágica. Me gustaría que terminaras contando cómo termina tanto para Carlos como para el padre. Claro, porque van a juicio que se desarrollarán en Cabildo y en el juicio empiezan a poner una serie de argumentos tales como ella tenía una mala reputación y que había estado con otros hombres. Hombres que habían participado del gobierno anterior al vigente de ese momento y el gobernador en ese momento no se encontraba, el gobernador saliente no se encontraba, estaba en Chile. Claro. El gobernador saliente era el tío abuelo de Carlos. Domingo. Si se hubiera encontrado, tampoco iba a testificar en contra de su propio pariente. Claro, no servía como prueba y no se encontraba para decir si era cierto, porque dice, sí, pero mi tío abuelo como gobernador, echó a 3 personas de su gobierno porque tuvieron un affair con Panchita Aldao, con Francisca. Y bueno, entonces en ese tire y afloje el juicio lo terminó ganando Carlos, ¿no? Sí, sí. En realidad no terminó ganando nadie, porque Carlos se murió al poco tiempo y de un cáncer de lengua, sí. Que creo que fue un castigo a tanta mentira. Sí. ¿No? Y el pobre padre de esta pobre hombre, la verdad que me dio mucha pena, él también muere por la deshonra de su hija. Sí. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es que una chica debe haber sido muy joven ella, porque en aquella época se las casaban muy jóvenes, haya tenido la liviandad de invitar a alguien a la casa si es que nunca antes lo había hecho. Es medio raro, ¿no? Sí. Yo creo que tal vez no fue mucho, pero tampoco fue poco. En el medio estuvo la verdad, ¿no? Sí. Ahora ella sí consiguió casarse. Y todo parecía como que no, porque bajo la reputación en la que había quedado con esta terrible historia, pero en ese momento los ingleses era más fácil que hacerse una ciudadanía casarse con una persona. Y ella se casa con un Thompson y William, parece la marca de la ropa.
que bajó del barco buscando a una esposa, porque el hombre necesitaba casarse, claro, ¿no? Era muy común eso. ¿Por qué necesitaba casarse? Porque para comercializar ellos tenían que probar residencia. La manera más rápida era casarse con alguien de la ciudad, y entonces eso hacía que pudieran pedir la ciudadanía un poco más rápido. Ah, por el tema de la... Claro, que el Sí, casamiento era un les traía papel aparejada la legal, ciudadanía, claro. porque el hombre era inglés. Claro. Sí. Claro, entonces ahí la doña Panchita vio Estaba la sola. Ahí estaba aprovechaban soltera. las solteras. Acá la Sí. soltera y esta señora y señorita un poquito deshonrada aprovechó para Sí, poder... sí. Para poder ser señora. Reparar la honra. Claro. Bueno, y después este matrimonio, digamos, ¿fueron los padres de Mariquita? No, o te muere equivocás? antes. Panchita Aldao muere Ah. y él William Thompson termina con con una prima, ¿no? De Panchita. Una prima hermana de Pancha, sí. Una prima. Ah, y Se con vuelve a y con casar. esta señora son los padres de Mariquita. De No, no, no. Martín. Son los padres de Martín. Ah, de Martín, el que El va a ser el esposo esposo de Mariquita. el primer esposo Sí. de Mariquita. Sí, sí, de Martín Thompson. De Martín Thompson. Bueno, vamos avanzando un poquito a la historia de Mariquita, pero el tema es, Mariquita fue una mujer que realmente tuvo un carácter impresionante también para la época, porque tenemos Sí. que ubicarnos en la época, la mujer totalmente Exactamente. sometida, los padres arreglaban los sin casamientos derechos. de los hijos y sobre todo de las hijas. Sobre todo de las hijas. Sí, No sí, tenían opción, o se casaban con ella o con el que ellos decían o iban al convento. Sí. Acá la tenemos a Mariquita, ¿no? Sí, Esta fue ella es Mariquita, sí. Contame un poquito, ella se enamora de este tal Martín, ¿no? Ella se enamora. Martín era primo, ellos compartían bisabuelos compartían, eran primos segundos. Y se enamora porque Martín, al volver, ya habiendo estudiado en la Escuela Naval en España, vuelve a Buenos Aires y es habitué de las tertulias en casa de Mariquita. Es habitué no por el hecho de ser parientes, sino que lo más importante era que era un marino, y eso daba mucho prestigio en una tertulia. Ah, Y por eso se conocen. Había una diferencia de edad, pero era mínima, y se enamoran. Pero en el caso de María, y eso pasaba mucho con las chicas, sobre todo cuando iban a recibir una gran herencia, que era el caso de ella, porque era única hija, y había un dinero importante, había que buscarle rápido, a los 13, a los 14, un esposo que tuviera la sagacidad de manejar todo ese dinero, la experiencia, pero todo eso venía de la mano de un esposo de muchos años, como bien decía ella. claro, que por lo menos le llevara 10 años, ya tenía 14 porque fuera por lo menos 10 años mayor. Claro, pero los papás le presentan a un señor que tiene 50 años. Y entonces la chica, pobrecita, con 14 no quiere saber nada de ese señor. Y no había mucha posibilidad, salvo para alguna que fuera rebelde o muy adelantada como era María, sino no había posibilidad de rebelarse, porque el padre tenía toda la autoridad, ni siquiera la esposa podía opinar. Sí, sí, no era una época terrible. Que el padre decidía el casamiento, a veces ni siquiera se lo contaba a la esposa, 3, 4 días antes del casamiento, que ya estaba arreglado, que ya estaba hablado. Bueno, que así va a ser medio también el casamiento de Felicitas Guerrero. Sí, totalmente. Claro, y bueno, pero ella se va a retobar totalmente Algo insólito para la época. y llega hasta hablar con el virrey, creo que es, ¿no? Sí, hablar con el virrey, porque si bien el padre tenía todo el poder de decidir, sí había una parte donde los contrayentes tenían que manifestar que estaban de acuerdo. Ajá. Generalmente era simbólico, porque la chica decía que sí por temor al padre, por respeto / temor, pero sí había que manifestarse. Y ella, al no querer, sí le escribe al virrey y da muchas vueltas el día del compromiso. El compromiso tenía mucha importancia. Da muchas vueltas el día del compromiso para estirar, para que llegara el oficial, para preguntar si ella quería casarse con este señor Diego del Arco. Y ella dice que no, y se armó un escándalo, obviamente. Me imagino. Bueno, pero al final Mariquita logra su cometido y se casa con este señor Martín Thompson. Después de mucho. Y logran tener hasta 5 hijos, Sí. ¿no? Ahora, a mí la historia de Martín Thompson me dio mucha pena porque realmente él se embarca con una misión
dada por, me Él imagino tiene que una historia muy trágica La de desde Martin chico, Thompson. porque queda huérfano de su papá chico y la mamá, cosa que también se usaba en esa época. Siempre hay que pensarlo en la época en que se usan las cosas, ¿no? Muchas veces las mujeres, al quedarse viudas, se iban al convento. Claro, y no importaba y la mamá si había lo abandona niños. a él, Lo no le abandona. importa que el chico es chico, No. y a él lo cría un tío. Un padrino, o un padrino. sí. Y después se enamora de esta chica, pero Sí. a él le dan una misión diplomática. Y le dan una misión extraña, porque él tiene que ir a los Estados Unidos a tratar de que Estados Unidos vea con buenos ojos nuestro intento de independencia, porque es unos meses antes de la independencia. Sí. En realidad él va en calidad de representante de un país que no existe, porque Claro, todavía no estamos conformados legalmente como- no. Claro, claro. Así que no consigue mucho, no Lógico. tiene peso político. Y si bien Estados Unidos veía con buenos ojos, obviamente, porque era parte de su historia, la independencia americana, no iba a enojarse con Europa para defender los intereses. A un país que es incipiente, digamos Sí. así. Y al final el pobre Martín, cuando el virrey, no sé quién le encomienda, de pronto no recuerdo, pero digamos que le saca el cargo porque lo considera que no ha cumplido A él le satisfactoriamente. le mandan una carta que va a ser el detonante, porque le mandan una carta donde le dicen que, bueno, todo lo que ha tratado de hacer no es del agrado del gobierno, y directamente le dicen que se vuelva, que bueno, que haga lo que quiera, que ya su función Se terminó su función. Y este hombre pobre le da un ataque de demencia. Sí, no quiere volver derrotado. Él siente que es un perdedor y no quiere volver. Por el claro, por la esposa y por Sí. su familia. Y se vuelve loco Martín Thompson. Vuelve loco y nunca sabremos muy bien qué pasó, porque a ella le llegan las noticias, ella dispone de un dinero para hacerlo traer, da instrucciones de cómo tiene que venir, que lo vistan bien, porque quedó dando vueltas por la calle en calidad de Sí, como un sin andrajoso. casa, sí. Y ella da orden de que se lo vista, de que se lo afeite, de que lo traigan con todas O sea, las en comodidades, condiciones, en hasta una condiciones. peluca pone en la carta que le pongan En una condiciones, peluca. que lo traigan en condiciones. Sí, pero la persona encargada de todo esto lo deja, y si bien logran entrarlo al barco, nunca sabremos qué pasó porque muere en alta mar. O sea, Sí, no cumplieron con llega. los No. requisitos de la No, pobre no. Mariquita, pero eso se consoló rápido, ¿no? Porque no llegó, ¿es así o no? Es así. Se También tenemos que volver a lo que pasaba en esa época, ¿no? Cuando una viuda rica, como era María, quedaba en esas condiciones y con tantos chicos, porque eran Sí, chicos sí, relativamente, tenía los 5 hijos. criaturas, se aconsejaba que apurase el expediente, no tanto como lo apuró ella. Había que esperar un año, Y ella que se no esperó. No, pero que aparte quedó embarazada de tal Mendeville. Y por eso no esperó. No esperó. Bueno, en el próximo bloque vamos a ir viniendo más para acá, y vamos a entrar al siglo XIX y vamos a ir viendo otras historias que tallaron en nuestro quehacer cultural. Así que ya venimos. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Una situación parecida es la de Felicitas Guerrero, pero lamentablemente Felicitas no se pudo retomar, porque el papá también Sí. la casa con un señor bastante mayor Más que grande ella, que él, inclusive. que él, bueno, no era joven para esta época, porque Martín de Alcázar tenía 50 años nada más, Sí. pero para una niña de 14, 15, podría ser casi el abuelo, digamos Sí. así, ¿no? Sí. Pero este señor Martín de Álzaga era realmente un gran hacendado. Contanos un poquito de la historia. Sí, las tierras de Martín de Álzaga iban desde el Saladillo a la costa, a lo que hoy conocemos como el partido de Pinamar, hasta esas tierras. Así que tenía una importante cantidad de estancias y de chacras y tierras. Y le promete a Carlos Guerrero, el padre de Felicitas, que si se casa con su hija, va a, salva a toda la familia. Guerrero, y ella tenía 10 hermanos, eran 11 hermanos. Y bueno, finalmente, muy al pesar de Felicitas, porque Felicitas no quería saber nada. La verdad es que si lo quiso el tiempo que estuvo, después fue por costumbre, no por amor del verdadero. Y bueno, muy a su pesar se casa con Martín de Álzaga, que después, bueno, tiene 2 hijos, los cuales, bueno, uno muere a los 3 años por la fiebre amarilla, ¿a los 3 o a los 6?
Bueno, no sabemos bien. Bueno, chiquito. Sí. Félix se llamaba. Sí, Félix en honor al padre de Martín. Claro. Esta imagen es la que estamos viendo acá, la de la iglesia de Santa Felicitas. Claro, pero bueno, ella muere el primer hijito en la epidemia. Y el otro nace muerto. Y el otro pobrecito nace muerto. Entonces Martín de Álzaga se puede decir y se puede deducir que muere por disgusto. Por la pena. Pero Martín de Álzaga había vivido amancebado con una señora que se llamaba Caminos. Sí. Y había tenido 2 hijos y 2 hijas con esta señora. La familia Guerrero eso no lo sabía. No lo sabía, pero él no la quiso nunca reconocer ese matrimonio. No. Nunca se casó en realidad con ella. En el libro de Cabrera cuando relata que cuando Martín fallece aparece ella a la familia Guerrero pidiéndole la parte que le corresponde a ella. Pero él no reconoce nunca a los hijos, no les da el apellido, a pesar que tenía 4 chicos. Pero la fortuna era tan inmensa, la fortuna que queda, porque al morir así, de pronto, Martín de Álzaga, que creo que muere a los 56 años, para esta época sería joven, para esa época no sé tanto, ella, Felicitas, pasa a ser la única heredera, porque los 2 hijitos han muerto. Lo notable es que una mujer para ese momento se meta tanto en los temas que tienen que ver con la administración de las tierras. Ahora, la otra familia le reclama que le den, si bien él algo le había dejado a esos hijos que había tenido con la señora. Sí, ella arregló una mensualidad con esa mujer. Y después creo que ella mejoró Sí, no, le pasó más después. Le pasó más dinero, pero para que se quedaran contentos, digamos así. Sí, para que se vayan en realidad. Ahora, acá la tragedia viene de la mano de Enrique Ocampo, ¿no? Que viene a ser el tío de el tío abuelo. Tío abuelo de Victoria. De la abuela por parte de la mamá. De Victoria Ocampo. Este muchacho, este joven, bueno, si uno ve la película Felicitas, que se estrenó hace unos años atrás, ahí en la película muestran que ellos ya tenían una historia antes de que entrara Martín en la vida de Felicitas. Acá parece que no, que la verdad no es así. Ella nunca le prometió, se cuenta que lo que cuenta la historia es que hubo un carnaval, una fiesta, para la época de los carnavales y en ese momento se bailaba con máscaras y solamente bailaron y ella bailó con él como pudo haber bailado con cualquiera. O sea, no tenía un noviazgo con él. No. Y interpreta ese baile él lo como interpreta algo como... que promete más. Obviamente se conocían porque Buenos Aires era muy chica. Claro, gente de la sociedad y que se movían en los mismos círculos. Eran siempre mismos, claro, los mismos. Y él tenía negocios, que no se sabe qué tipo de negocios, pero sí se sabe que él iba a Europa, viajaba a Europa por negocios. Y ahora, entonces, él nunca tuvo la palabra de ella de casamiento. Nunca ella le prometió casarse con él. ¿Y por qué él reacciona de esa forma tan trágica? Y porque cuando vuelve se lleva la sorpresa de que ella ahí conoce el amor del verdadero Felicita. El amor de Felicita fue Samuel Sáenz Valiente. Claro. En una noche de tormenta ella quedó empantanada y él llega con su carruaje, pone su capa para que ella pase. Bien romántico, ella ¿no? quedó enamoradísima de él. Ahí ella conoció el amor del verdadero. Claro, el verdadero que no había amor. sentido por Martín de Álzaga nunca. No, me imagino. Claro. Y cuando se van a casar en lo que ella hereda la casa de Barracas, la casa de verano de Barracas. La famosa postrera. No. ¿No es la postrera? No, donde ahora está la iglesia de Felicitas, la Santa Felicitas, la iglesia de Santa Felicitas, ahí estaba la casa de Martín de Álzaga. Ella hereda esa casa. Es en esa casa donde va a ocurrir la tragedia. La tragedia. Del compromiso de ella con Samuel Sáenz Valiente. Aparece Enrique Ocampo, que ya había prometido matarla, pero el padre no. Dijo, este tipo está loco. Porque en el Club del Progreso había pasado un suceso en el que le dijo Samuel Sáenz Valiente al padre, a Carlos Guerrero, le dijo, si tu hija no se casa conmigo, yo la voy a matar. Ocampo. Enrique Ocampo. Enrique Ocampo se lo dijo a Carlos Guerrero. Al padre. Sí. O sea que podemos presumir o deducir que o inferir que no estaba en sus cabales ese muchacho. Porque si ella nunca le había dado promesa de matrimonio, tomarse semejante atribución, ¿no? Hay algunos autores que mencionan que en la adolescencia él ya tenía algún interés. Dicen que Felicitas era una mujer preciosa y una joven hermosa.
Entonces, Sí, dice que la más joven, más linda de la República. así decía Sí, Guido sí. Spano, que Felicitas era la más linda de la República. Ahí estamos viendo a Felicitas. Sí, es muy bonita, pero decir que la más linda, no sé. Y los cánones de la época. De los cánones ¿no? de la época. Ahora, la tragedia es que él le dispara por detrás, ¿no? En esa discusión mortal. que ellos tienen, él le 2 disparos. le da 2 tiros por la espalda, terrible. Sí. No, el primero no se lo da en la espalda. Ella se da vuelta para escapar y se cae. Entonces cuando se quiere abrir la puerta y ahí él ya sí fue a quemar ropa. Y a él lo mata el primo de ella, que es Sí. Cristian de María. Sí. Termina matándolo y que El nunca hijo lo, de Bernabé, me parece. nunca lo inculparon porque el arma desapareció. Y fue un secreto de muchos años. muchos años. Sí. Bueno, una cosa terrible. Ahora, los padres deciden donar después. Al final, el que salió, no sé si beneficiado, no se podría decir beneficiado, pero el que pasa a administrar después toda esa cuantiosa fortuna es el padre de El ella, padre. que también es Carlos muy joven Barret. todavía para la época. Es joven y él es el que va a heredar toda esa inmensa Sí, seguro, eran los fortuna padres. y los hermanos, me imagino, claro, ¿no? Y ellos deciden donar esta iglesia que está en Barracas. Sí, La frente a manga Plaza no- Colombia. Es la única iglesia que no está dedicada en realidad a un santo, ¿no? Porque En realidad sí a esa- Santa Felicitas. Santa Felicitas. ¿Ella está canonizada? No, No. Santa Felicitas no es Felicitas Guerrero. Es Pero como otra. su hija se llamaba Felicitas Guerrero y fue en honor a su hija. Ahora yo sí. creo que tiene que ver el arrepentimiento de De todo lo que pasó. todo lo que pasó, sí. Ah, Santa Felicitas es por la santa, Sí. no por ella. No por Felicitas. No por ella. Bueno, y después nos vamos a otra historia, ¿sí? Que es la que viene, que en este momento no la recuerdo bien. Fabián Gómez de Anchorena. Ah. Este joven, medio alocado. En aquella época es muy mal vista el hecho de que las mujeres se dediquen al arte, ¿no es cierto? Muy mal visto. Porque después vamos a ver, si bien ya estamos llegando al siglo XX, Regina Pacini Sí, se repite. fue una soprano andaluza pero maravillosa. Pero en esa época todavía del siglo XIX, ser artista o cantante era muy mal visto, ¿no? Sí, porque implicaba que la mujer tenía que salir de gira, no siempre la podía acompañar la familia, entonces era una persona que iba por el mundo sola, rodeada de hombres, en un ambiente que podía ser un poco difícil para una mujer sola y asediada, porque las cantantes eran muy asediadas en todos los lugares, recibían regalos Me imagino. valiosísimos. Cuantiosos. Sí. Inclusive este chico, porque era un chico apenas tenía 18 años, se enamora de una tal Gabotti. Josefina Gabot. Gabotti, que era una señora que le llevaba unos cuantos años de diferencia, ¿no? Tenía más de 30 la Gabotti cuando llega a Buenos Aires, sí. Ahora, se casa con esta señora a pesar de que su abuela Anchorena hace de todo para Un que eso no escándalo. ocurra. Pero ellos se llegan a casar. Pero después se da cuenta de que ella es inválido el casamiento, porque ella estaba casada 2 veces antes. En principio ya el escándalo viene porque se casa amenazando al cura. Ay, ¿cómo? Se va una noche a la iglesia de la Merced, todo pasaba en 2 cuadras, porque Claro, el Teatro imagino. Colón estaba donde hoy está el Banco Nación, frente a Plaza de Mayo, la casa de ellos frente al teatro y la iglesia de la Merced 1 cuadra más Masita, así al que a norte. todo del barrio. Así es que una noche va con la Gabotti y con 2 amigos a casarse. Y el cura dice que no, porque por supuesto conoce toda la intriga que hay, la abuela que está enojadísima, y le dice que no. Y además es un menor de edad, como bien decís. Y bueno, según el cura, porque después todo esto va a juicio, él saca un arma y le dice, ¿me casás? Y bueno, ahí lo O lo convenció. desnuco, padre. O Así lo desnuco. O lo desnuco. Así Claro, consta. estaba resuelto todo el chico. Sí. Pero después el casamiento fue inválido porque ella ya estaba casada con... La abuela no se queda tranquila porque lo manda a buscar a la luna de miel, lo hacen traer desde Tigre, la luna de miel era en Tigre. Finalmente él sale con la de él, se va a Europa con la Gabotti, se van a Florencia, la abuela investiga, tiene muchas formas de hacer investigar, tiene muchos contactos, ¿Este es el chico? sí, Fabián. es la única imagen que se tiene de Fabián. Y entonces se encuentra una perlita que le encanta a la abuela, Que ya que había es que la estado- Gabotti estaba casada. Y no una vez. No una vez. Una vez se había anulado, pero el segundo matrimonio seguía vigente, y había 2 criaturas, y todo eso se lo había ocultado a Fabián, Bueno, así que- probablemente por el dinero que vio.
Claro, y aparte, bueno, evidentemente era bígama ella, así que... Sí, pero se arriesgó a la bigamia porque Fabián la llenaba de regalos. Sí, me imagino. Pertenecía a una de las 3A, a estas famosas 3A. Claro, Alza, una familia Anchorena. riquísima. ¿Y cuál es la otra? Alvear. Alvear, claro. Y después él se casa con otra chica, ¿no? Obtiene la nulidad del matrimonio, se queda en Europa viviendo muy bien, disfrutando porque ya hace uso de su dinero, incluso hace juicio a los tíos porque piensa que han administrado mal cuando él era menor. Y después sí conoce a una señorita que era hija de marqueses. Era muy común eso también, que nuestra clase alta porteña intentara emparentar con algún noble. Claro, para obtener algún título nobiliario. Y bueno, se casa con Catalina, vienen a Buenos Aires, pero Catalina, ¿qué es esta Ahí señorita? está Catalina. Sí. Catalina Sí. tenía una herida en una pierna producto de unas esquirlas de unas hectáreas donde el papá, el marqués, estaba haciendo dinamitar, y a ella se le lastima mucho una pierna y eso vuelve a recrudecer en Buenos Aires, se van otra vez a Europa y termina muy mal ella porque no se la puede curar, vaya a ser la infección que tendría en la pierna. Ay, pobre. Y Fabián se queda viudo. Ah, joven también. Bueno, en esa época, claro, todos jóvenes, sí. ¿Y Y se vuelve a casar otra vez? Por un momento dice que se acaba la vida para él, que se va a ir a un convento. Ah, todos se refugiaban en el convento. Y bueno, después cambia de idea y sigue en Europa y se hace muy amigo de un señor que reclamaba el trono de España, que va a ser el rey Alfonso XII. Casi Incluso nada. se dice que lo ha ayudado con su dinero para que este señor pagase abogados y todo lo que se necesitaba para ver si podía volver a tener el trono de España, que fue lo que pasó, o sea que queda amiguísimo del rey de España. Casi nada. Y al final logra nuevamente casarse con otra señorita. En la vejez se casa de nuevo porque lo que parecía imposible, como digo yo en las guiadas, que era gastarse todo ese dinero, él lo hace posible. Y se gasta todo el dinero en banquetes y en fiestas y en un yate con el que recorría con sus amigos. Ellos no tuvieron hijos con Catalina. Y no, fue Oye. todo muy rápido, la muerte de Catalina fue muy rápida. Ah, pobre, muy claro. Así es que después, ya sin dinero, Fabián se vuelve a Buenos Aires. Está O sea un que tiempo- dilapidó la fortuna de la familia. Sí. De por lo menos de esa rama, sí. Sí, termina de hecho, según las crónicas, con una pensión que le pasa a su tía Mercedes Castellanos de Anchorena. La tía política. Después de haber tenido tanto dinero. Sí, y un poco, ahí está Mercedes Castellanos, La madre de Aarón. la madre de algún otro, que era el ahijado de Fabián. Bueno, o sea que estas personas que habían recibido, yo creo, no tanto dinero sin el menor esfuerzo, no saben conservarlo, porque precisamente como ellos no fueron los que lograron tener esa fortuna. Bueno, sino no que todos, siempre en las familias hay alguno. Sí, no, por supuesto. poco. Yo estoy hablando de los que dilapidan Pero de esta sí, manera, ¿no? sí. Es porque a ellos no les costó nada. Bueno, la yo leí fortuna. una crónica que hablaba de Fabián Gómez y decían que gastaba el dinero como si le diera rabia tener el dinero. Y tal vez por toda la presión de su abuela Es y, probable. y por no darle la libertad que Así quería. que muere bastante pobre, muere en Santiago del Estero, en un pueblito de Santiago del Estero, de donde era la familia de su padre, con el título de conde. Ah, tenemos un conde dentro de... Sí. Porque el rey Alfonso Le busca otorga- la heráldica y Le otorga el título. y le otorga nobiliario. el título. Ahí Bueno. está la estación de Icaño, que es en donde muere Fabián Gómez Anchorena. Ícaro. Icaño. Ah, ahí pensé que dijera Icaño. Ícaro. Pero bueno, Icaño decís vos. Sí. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar del expresidente Marcelo Torcuato de Alvear, que también comete una gran transgresión en casarse con una soprano, ¿no? Y que la Sí. familia tampoco se lo aprobaba. Otro escándalo para la Otro ciudad de escándalo, Buenos Aires. pero él persistió bastante. Y también de Victoria Ocampo, que fue otra transgresora, ¿no? Para De la todo. época. Así que bueno, ya venimos. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are all
Bueno, vamos a hablar del expresidente de don Marcelo Torcuato de Alvear, que se enamora perdidamente a los 30 años de la soprano Regina Pacini, que para ese momento también fue una gran transgresión, porque ni su familia aristocrática, ¿no es cierto?, ni tampoco de los amigos y le permitían y no querían saber nada. No, nadie aceptaba este compromiso ni el casamiento, por supuesto. Siempre se veía bien que estos señores se acercaran, saludaran a los artistas, tal vez tuvieran una amistad, pero no un casamiento. Claro. Y si bien a él trataron de que no lo hiciera, él fue muy persistente y la persiguió durante muchos años a ella. Sí, durante muchos años él trata de hacer coincidir sus viajes a Europa, que eran muchos, ya sea por trabajo o por placer, porque él también le gustaba estar en París principalmente, pero los hace coincidir con los lugares a donde se presenta Regina, para poder verla. Pero del lado de Regina tampoco estaban muy contentos con Marcelo. Ah, ¿no? ¿Del lado ella tampoco? No, porque Marcelo en los últimos tiempos, cuando esa relación avanzaba, va a pedirle a Regina que deje la ópera. Y la madre siente que están apagando a una gran estrella que es su hija, con el esfuerzo que fue que Regina pisara los escenarios. Claro, y tenemos que decir que bueno, al final él logra su cometido, era muy persistente este muchacho, logra casarse con ella, y ella después tuvo una gran actividad cultural, y ahí le debemos a Regina Pacini la fundación de la Casa del Teatro, en el año 1938, que es la casa que alberga actualmente a actores y actrices que están necesitados, que están jubilados, que están retirados y que no tienen recursos económicos. O sea que gracias a ella, ¿no? Bueno, si no hubiera sido ella, hubiera sido otra persona, pero ella, tal vez de ella que se funda la Casa del Teatro, ¿no? Hay que buscar el origen de su idea, o de la idea que le ronda en la cabeza, en su propia infancia, porque ella es hija de un director teatral que muere, y la mamá, ella y los dos hermanos quedan en una situación muy comprometida económicamente. Y entonces ella después, con poder, trata de ayudar a esos artistas. Bueno, tuvo esa solidaridad, esa generosidad de ayudar. Sí. Esa empatía, porque fue lo que le pasó. Claro, porque ella podría haberse olvidado de todo eso, sin embargo, ayudó, ¿no? Y hoy la señora Mirta Legrand habla tanto de ayudar a la gente de la Casa del Teatro, ¿no? Porque ella creo que es madrina y trata de... tiene muchas actividades interesantes. Se difunden poco, pero... Hay obras de teatro dentro de la Casa del Teatro, biblioteca, bueno... Hay museos. Sería interesante ver el museo, porque de ahí deben estar los vestuarios de las grandes películas de la época de oro. Hay cosas de Regina también. Y me imagino, está también el Teatro Regina. Sí, en la parte de abajo está la sala de Teatro Regina. El Teatro Regina. Bueno, y contame un poquito de la querida Victoria Ocampo, que fue también una transgresora, mujer de muchísimo carácter. Desde chica. Ya desde joven. Pero que gracias a ella, que fue una gran mecenas de los escritores incipientes que teníamos de la talla de Borges, de Ernesto Sábato, de Adolfo Bioy Casares, que fue el cuñado de ella, de Manuel Mujica Laire. Ella crea esa revista, ¿no? La revista Sur. Sur, que es la que va, digamos, a catapultar a todos estos jóvenes escritores que en aquella época no los conocía nadie. Y funcionar como un puente cultural también, porque aquellos, todo lo que eran los personajes de Europa, a través de ella también llegaban acá. En la famosa Villa Ocampo. Se hospedaban en esa Villa Ocampo y ella les brindó asilo. Bueno, contame un poquito de su parte sentimental. Ella se casa muy joven, ¿no? Sí, también con un hombre a quien no ama. Y a quien nunca va a respetar. Bueno, respetar no sé, me imagino que respetar tal vez sí, tal vez no, pero ¿por qué? Vos decís que se decepciona totalmente de ese señor. Claro, por eso digo la palabra respeto, porque le pierde todo tipo de respeto cuando lee la carta que lee en la luna de miel. El matrimonio va a durar hasta la luna de miel. En la luna de miel van a separarse. Aunque ella después le cuesta mucho pedir el divorcio. No, van a vivir en el mismo edificio, pero en departamentos separados. Claro, dejan de tener intimidad. Ahora ella encuentra una carta en la que va dirigida a su padre, al padre de ella, a Manuel Ocampo, y la carta está escrita por el marido. En la cual, ¿qué le dice para decepcionarla tanto?
que ya se le iban a ir las ideas de... Porque ella quería ser artista, ella quería ser, actuar, estar en el teatro. Y él le dice al padre, al suegro, digamos, a Mónaco de Estrada, le dice al suegro que se quede tranquilo, que la va a llenar de hijos y se le van a ir las ideas de ser actriz. Claro, la quería de cierta manera subestimar, la quería... El rol de madre en una hacer casa. de una mujer dependiente. Ella era una mujer de un carácter terrible, ¿no? Sí. Aparte muy inteligente también. Sí. Y bueno, claro, lee esa carta. Aparte ella era muy joven. Y en esa luna de miel, claro, ella nació en 1890 y se casó en 1912. Tenía así que 22 años nada más cuando se casó con él. Sí. En esa luna de miel conoce a un hombre de quien se enamora. Julián Martínez. Justamente el primo. El primo del marido. Sí, el primo del marido. Claro, o sea, por supuesto, sí. El primo de Mónaco de Estrada. Claro. Y después, bueno, ella, una de las razones por las que aprende a conducir, va a ser una de las primeras mujeres argentinas en conducir, en usar jean, en fumar. ¿Usar jean? ¿Ya existía jean en aquella época? Ella fue una de las primeras en usar el jean. Bueno, era un escándalo que una mujer paseando por la calle Florida, manejando, con un cigarrillo en la mano y en jean. Estamos en los años 40 más o menos, ¿no? Sí, un poquito antes. 30 y pico, y sí, me imagino que debe haber sido un escándalo. Sí. Y era para escaparse en realidad del chofer, porque hasta que no supo manejar, el chofer la dejaba en la tienda Jaros y ella se escapaba por el otro lado y se tomó un taxi y se iba al Parque Lezama para encontrarse con él. No porque él fuera de ahí, Julián Martínez, sino porque era un lugar donde los ricos no iban a estar, en el Parque Lezama. Ella vivía en el Barrio Norte, él también. Claro. Entonces ella, porque ella verdaderamente, Julián Martínez va a ser el amor de su vida. Y cuando ella escribe su autobiografía, el tercer tomo se lo dedica a él. La rama del Sarnuro. Claro, él le llevaba unos cuantos años de diferencia también, hay que decirlo, porque digamos que tal vez la sedujo, porque era un hombre ya grande, para ella tenía 35 años, y ella era una jovencita de 22, y encontró en él todo lo que, ¿no es cierto?, esa seducción. Probable. Claro, que hasta ese momento ella no había conocido, porque el noviazgo que tuvo con su marido, en ese caso, fue muy corto. Sí, sí. Porque ella realmente se casó para después poder independizarse. Ella quería independencia. Claro, ella quería independencia. Y en realidad cuando lee esa carta se da cuenta que en realidad cambió de jaula. Sí, no, y aparte que tampoco sabía muy bien con quién se había casado, porque era muy rápido todo ese tipo de... El padre la quiso casar muy rápido y en esa época tampoco dejaba que hubiera mucho contacto entre los novios, no existía eso. Prácticamente se conocían en la luna de miel, que está bien que duraba bastante la luna de miel. Un año la luna de miel. Un año de luna de miel. Qué bárbaro, tan y las vacaciones de verano eran desde noviembre a marzo, así que la luna de miel tenía que ser más que las vacaciones de verano. ¿Y tan rico era Manuel Ocampo? Sí. ¿Sí? Que era dueño de muchas propiedades de la... Él era ingeniero civil. Ah, ingeniero civil. Sí. De todas maneras, la casa de Victoria en San Isidro la hereda de la tía, o sea, la tía abuela de ella, de una tía abuela que se llama, esa es la que estamos viendo. Esa casa se construye en 1890, que es el número que aparece arriba de la ventana principal. Claro, 1891. una especie de mansión, ¿no? Sí. Ahora, yo recuerdo haber leído que el papá dice que si alguna hija de él llegara a subir a un escenario, se pega un tiro. Sí. ¿Es así? Por eso ella Así nunca se animó. Ella nunca se animó Lo primero que ella quiere es ser actriz. Pero no se animó nunca. No. Con semejante... Claro. Ahora, cuando el padre muere, que no tarda mucho en morir el padre, creo que a los 6 años por ahí, ella logra pedir el divorcio después de... Claro. separarse. Pero no va a estar mucho tiempo con lo llamativo, lo notable, que ahora que su padre ya no está, iba a poder estar con más libertad con Julián Martínez. Pero parece que lo que le gustaba a ella era esa adrenalina. De la clandestinidad, ¿no? Sí. Y puede ser. Ahora ella después también se divorcia de su marido y no se casa nunca más, ¿no? Con nadie. Se dedica a la cultura. Sí. Claro. Eran 5 hermanas las Ocampo. Sí. Pero la mayor era Victoria y la menor era Silvina. Y son las dos que se dedican a la eran letras. 6 hermanas, pero una fallece por diabetes infantil. De chiquita. Son los dos extremos de las dos que se dedican a la literatura. Sí. Y Silvina fue una gran cuentista. Victoria también tuvo cuentos, pero la que más descolló fue Silvina Ocampo.
y que estuvo casada con Adolfo Bioy Casares, ¿no? Sí, exacto. Sí. Ahora, bueno, se juntaban en la casa de San Isidro todos, porque el íntimo amigo de Bioy Casares era Jorge Luis Borges. Claro, y Victoria a Borges no se llevaban bien. No, porque él era muy estructurado. Inclusive ella hace un viaje a Inglaterra en los años... Ella fallece en el 79. En el 69 tenía ya 79 años. Y con 79 años viaja a Inglaterra y estaban saliendo los Beatles. Entonces ella dijo, o mucho me equivoco o estos chicos van a marcar una etapa, una época. No se equivocó. No, porque era una mujer muy inteligente y como buena mecenas que era, ya que ya dije que a través de la revista catapultó a la fama a muchos escritores de valía, que después, por supuesto, descollaron por sus propios méritos. Lo interesante de la anécdota es que trajo de ese viaje a Inglaterra el disco de los Beatles, pero junto con el disco compró la peluca que imitaba a John Lennon. O sea que era una visionaria. Sí, totalmente. Y lo puso el disco una de esas tardes en San Isidro, en donde estaba Silvina, estaba Jorge Luis Borges, Bioy Casares y estaba ella. Y puso el disco y trajo la peluca y le ordenó a Jorge Luis Borges que se pusiera la me imagino Borges no quería, no quiso. Y como que se pusieron a discutir, a pelear. Y ella le dijo, usted, textualmente, usted, con lo empacado que es, nunca va a llegar a nada. Y él ya había escrito lo mejor de su obra. Bueno, la verdad que fue un poquito ofensiva, ¿no? Claro, él era muy circunspecto, Borges. Pero ya había llegado a ser Borges para cuando esto pasa. En los años 69. Por eso ya había escrito lo mejor de su obra y ella le dice que no va a llegar a ningún lado. Bueno, acá vamos viendo cómo ha ido cambiando la sociedad argentina, ¿no? Los mandatos sociales, pero también tenemos que ver que detrás de todas estas personalidades hay nada más que hombres y mujeres, que son víctimas de sus propias pasiones, porque son seres humanos como cualquiera, y si bien han tallado nuestro quehacer nacional y cultural, han tenido pasiones como todo el mundo, ¿no? A veces uno los idealiza o de cierta manera los pone en un lugar que no Fue son. un poco el objetivo de justamente el paseo de la Pasional Buenos Aires, era humanizar a estos personajes. Sí. Humanizarlos con sus virtudes y sus defectos, porque todos tenemos, ¿no? Cada cual tuvo que afrontar las diferentes problemáticas según el momento en el que vivían, en la sociedad en la que se movían. Seguro. Y ustedes ahora van a hacer una nueva Pasional. Sí, la parte 2. Muy interesante. Así que tenemos muy poquito tiempo, pero cuéntenme así, brevemente, ¿de qué va a tratar la nueva Pasional Buenos Aires? Es que en realidad con la Pasional 1 nos quedaron muchas historias, muchos romances, pero por una cuestión de tiempo no se podían meter dentro del circuito. Y daba para hacer otro. Una parte 2. Y ya había corrido tiempo suficiente porque fue en abril la Pasional Buenos Aires. Y ahora la van a hacer en octubre. En octubre, sí. Así que bueno, invitamos a los televidentes que entren por Facebook, los busquen a ustedes, Senderos Porteños, y bueno, vayan a estos paseos que son muy interesantes, muy lindos, ya que realmente yo ya he hecho 2 y fueron muy buenos, y nos atienden muy bien, son muy simpáticos y muy agradables. Así que bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos está yendo y bueno, ni un poquitito de qué historia van a hablar en esa Pasional número 2. ¿La historia de quién, por ejemplo, va a ser? Vamos a movernos por una barra de tiempo bastante amplia. Pero alguna historia en particular que vinculada a Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, ¿no? Sí. Que el peludo, se le decían el peludo, ¿no? Hipólito Yrigoyen y bueno. Porque era un hombre de costumbres muy raras, Yrigoyen. ¿Sí? Y murió soltero. Pero tuvo sus romances también. Muchos. Una tal Dominga, creo que hubo una tal Dominga. Nosotros tenemos otro unas también. cuantas, así es que da para un circuito. O sea, bueno, tal vez no era un hombre de perfil muy alto, pero era un ser humano como cualquiera. Y le hace la revolución en el 30, ¿no? El 6 de septiembre del 30. Y ahí comienza la época infame, a partir de la revolución de Hipólito Yrigoyen. Y la madre María, este personaje también, se le había augurado, le había dicho que no tuviera una segundo gobierno porque le iban a hacer la revolución. Bueno, chicos, un gran placer habernos tenido acá. Gracias a vos por invitarnos. Muchas Realmente gracias. fue muy interesante y se me voló el programa. Y nosotros nos vemos en una nueva emisión de Protagonistas por Siempre, Dios mediante. Gracias.
Tea trees of green,